anatomía de eso vieron también. ¿Sí? Dividimos en órganos internos y externos, ¿no? Los internos son lo que más vamos a hablar nosotros. Ovarios, trompa, útero, vagina. Y el externo se compone de monte de pubis, labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo y útero. ¿Está? Vamos a mirar una imagen de... Vamos a cambiar de imagen. Entonces, aquí tenemos útero, trompas, ovarios. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes de la trompa? Partes. Cuerpo. Ahí completo, ¿eh? Porción intramural. Uno completo intramural, otro cuerpo, otro ampolla y después aquí. ¿Cómo se llaman estas prolongaciones? Fimbrias, ¿no? ¿Está? Completo. Muy bien. ¿Y aquí? Ovario. ¿Y esto? Redondo. El propio ovario, ¿no? Y ahí está sujetando, ¿sí? ¿El útero cuántas partes tiene? ¿Cómo se llama esta parte? Fondo. Cuerpo. Istmo. Cuello o cervix. Colon, el famoso colon, cervix o cuello, ¿ok? Y vagina, ¿no? ¿Está? Muy bien. Los ovarios son los testículos en la mujer. Entonces, tiene dos funciones también. ¿Cuáles son las funciones del ovario? Producir gametos, producir ovocitos y producir hormonas. Esas dos funciones, endógena y exógena. ¿Está? Función endógena, función exógena. ¿No? A diferencia del... ¿Podría usar aquí un número? ¿Sí, no? Esto se volvió ahora un cambio de sexo, ¿no? Y son llamados de ovocitos. Los ovocitos es igual a espermatozoide en el hombre, ¿okay? A diferencia del hombre, ¿qué es lo que pasa en la mujer? La mujer ya nace con ovocitos ahí en reposo, ¿ok? A diferencia del hombre, la mujer tiene un ovocito dentro de una cápsula y eso se conoce como ovocito dentro de una cápsula que se conoce como folículo. ¿Ok? Sí. No dejan producir los óvulos. Los ovocitos ya están ahí. Ya están ahí. Las mujeres ya nacen con ovocitos en estadio primario. A diferencia de los hombres que van desarrollando, ¿no? Esos ovocitos están dentro de una cápsula y eso se conoce como folículo. ¿Ok? ¿Está? ¿Cuándo se produce el folículo? ¿Se forma el folículo? ¿En qué etapa? En la pubertad madura, empieza a madurar. ¿Pero dónde se forma? ¿A partir de qué etapa? 4 meses de vida. En la intrauterina, exactamente. ¿Cuántos folículos tienen inicialmente? 1 o 2 millones. Exactamente, 1 o 2 millones. ¿Dentro de quién? Dentro de la panza de la abuela. O sea, nosotros ya estuvimos en el vientre de nuestra abuela. ¿Sí? Y después, cuando va desarrollando y nace, ahí queda más o menos con 400, 500 mil folículos.
Están folículos, no se olviden, ovocitos con la cápsula. Y estos folículos con el que nace toda mujer, normalmente se conocen como folículos primordiales. Están ahí durmiendo, los ovocitos están durmiendo, ¿está? Están ahí, aguardando. Cada mes, en cada ciclo, un ovocito va a completar su maduración, un folículo, y va a ser expulsado cada mes. ¿Cuántos días dura el ciclo femenino? 28. ¿Y en qué día ocurre la maduración total de un folículo? 14 días, ¿no? Ocurre la maduración y ahí la expulsión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en base a eso, vamos a mirar un poquito quién contiene al folículo. Es el ovario, ¿no? El ovario tiene en base a eso dos partes. Corteza. ¿Qué encontramos en la corteza? Los folículos. Y médula que no tiene folículos. ¿Qué es lo que va a tener la médula? Vasos que van a nutrir a los folículos. ¿Ok? Entonces dividimos corteza y médulas. Corteza con folículos, médula sin folículos. Todo el ovario tiene una cápsula de tejido conectivo igual en el hombre. ¿Cuál es la cápsula del testículo? ¿Cómo se llamaba la cápsula del testículo? Túnica albuginea. Aquí también se conoce como túnica albuginea. Solo que aquí es tejido conectivo denso y regular. En el hombre es denso regular, porque el testículo tiene una consistencia igual a los tendones. ¿Ok? A diferencia del testículo, el ovario tiene por fuera epitelio púbico simple, que se conoce como epitelio germinativo. ¿Ok? Y es por ahí entonces donde van a salir los ovocitos o los folículos ya maduros. Entonces, el ovario tiene una corteza donde vamos a encontrar a los folículos. ¿Sí? Y luego la cápsula túnica albuginea y por fuera otra vez epitelio púbico. Sí. Los folículos van a salir por la corteza. ¿Ok? Salen por la corteza, son expulsados por la corteza. ¿Y dónde cae? ¿En qué sitio cae el ovocito? Recuerda que el ovario es el único órgano. Complete la frase anatómica. El ovario es el único órgano. Complete la frase de anatomía. El ovario es el único órgano. Intraperitoneal. Es el único órgano intraperitoneal. Esto es importante. ¿Qué significa esto? Que el peritoneo no le cubre, sino que él está adentro del peritoneo. No está cubriendo, el lienzo no cubre, sino que está dentro. ¿Está? Entonces el ovocito, si cae, ¿dónde va a caer? Va a caer en el espacio intraperitoneal. ¿Y qué hace que él no caiga ahí? ¿Quién le pega a él? Las fibras del útero. Pega y le lleva hacia dentro. ¿Okay? ¿Qué pasa directo? Pero ¿qué es lo que lleva por aquí? Llevan vasos, ¿no? Y la corteza de todo eso. Entonces, por aquí sale y quién pega a la fibra. Pessoal, como funciona? Como funciona o processo na mulher que é infértil? Ela não vai ovular ou morre? La mujer que es infértil puede ser que, bueno, depende de varios factores. La infertilidad tiene varios factores. Sí, pero cuando hablamos de ovario puede ser que no haya desarrollo de folículo, crecimiento de folículo, o puede ser que esos folículos no lleguen
lleguen a completar totalmente la maduración por algún proceso. ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo? ¿Debe? Puede. Pero muy raro, ¿no? Es muy raro. Por ejemplo, en un tumor, por ejemplo, no se puede ver. Vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿de qué depende la fertilidad de la mujer? Depende de este desarrollo. Si la mujer ya nace con más o menos 400, 500 mil, o sea, que 400 mil veces la mujer va a ovular, no. Lo que pasa es que algunos folículos completan su maduración, otros se pierden, se van perdiendo, otros se atrofian, ¿ok? Y normalmente uno, mes a mes, completa el proceso de maduración. Entonces, ¿en qué es importante centrarnos? En los procesos de crecimiento del folículo. El estadio 1 del folículo se conoce como estadio primordial, folículos primordiales. Toda mujer normalmente nace con folículos primordiales. Ese folículo primordial, uno, va a empezar a crecer o a crecer totalmente. ¿Cuál va a ser la hormona que va a estimular el crecimiento del folículo? FSH. Y actúa la FSH entonces para estimular el crecimiento del folículo. Siguiente paso, crecimiento del folículo, pasamos a crecimiento del folículo primario. Y el primario tiene un estadio inicial y tiene un estadio avanzado. Está faltando aquí. ¿Ok? Estadio inicial, estadio avanzado. Después del estadio avanzado, el folículo primario avanzado, pasamos al folículo secundario. Y después del secundario, pasamos al folículo ya maduro. Maduro, salió. Día 14. Hay dolor algunas veces, ¿no? Entonces vamos a mirar los folículos por folículos, cómo están compuestos. Aquí inicia todo el desarrollo. Así estuvimos, una parte de nosotros estuvo así en el vientre de nuestra mamá, ¿no? Estábamos ahí durmiendo y este folículo se conoce como folículo primordial, ¿ok? ¿Cuál es la característica del folículo primordial? Tiene el ovocito y alrededor tiene una cápsula, y esa cápsula se conoce como células foliculares. ¿Cuál es la característica de estas células foliculares? ¿Qué tipo de epitelio? Plano simple. ¿Ok? Así están todos los folículos durmiendo, folículos primordiales. Vino FSH, actuó FSH, maduró, empezó el proceso de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia del anterior con este ahora? Folículo primario inicial. Exactamente, el epitelio anterior era plano y aquí volvió cúbico. Estas células foliculares crecieron entonces y se volvieron cúbicas. Segundo cambio que tenemos aquí, si se fijan, alrededor del ovocito empieza a aparecer una línea vermelha. Y esa línea se conoce como zona pelúcida. ¿Recuerdan la zona pelúcida en embriología? ¿Por qué es importante la zona pelúcida? Porque es la que tiene que atravesar el espermatozoide. ¿Ok? Segundo cambio, otro cambio también, aparece una línea vermelha por fuera, que es la membrana basal de las células foliculares. Recuerden que este es epitelio, membrana basal. Zona pelúcida separa el ovocito de las células foliculares. Por ahí aquí la zona pelúcida todavía no está totalmente formada. ¿Ok? Mirando la anterior, ¿no? El plano simple, células foliculares, ahora crecieron y se volvieron cúbicos. ¿Ok? Apareció zona pelúcida y apareció membrana
basal más grosso. ¿Okay? Siguiente etapa, primario avanzado. ¿Cuál es la diferencia del primario avanzado con el primario inicial? El epitelio se volvió cúbico estratificado. Y ahora ese epitelio, que anteriormente se llamaba células foliculares, ahora ya no son células foliculares. Ese epitelio estratificado ahora se conoce como estrato granuloso o capa granulosa. ¿Okay? Estrato granuloso o capa granulosa. Vamos a ver si funciona. ¿Okay? Entonces, estrato granuloso, capa granulosa. ¿Tá? Esto va a ir aumentando. A medida que el folículo va creciendo, va a ir aumentando más y más células y más células. Capa granulosa. ¿Qué tenemos aquí? Aquí ya tenemos totalmente formado ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba esto? Zona pelúcida. Se formó totalmente. Y empieza a aparecer por fuera de todo el folículo, por fuera de todo, empieza un conjunto de células, empiezan a rodear al folículo. Lentamente, afuera. Empiezan a envolver aquí. De a poco, de a poco, de a poco. Y ese conjunto de células que empieza a rodear se conoce como teca fonticular. Empieza a formarse teca fonticular. ¿Ok? ¿Preguntas? Folículo primario avanzado. Entonces aquí ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en el folículo primario avanzado? Ya tenemos estrato granuloso. ¿Quién formó el estrato granuloso? Las células foliculares. Ya tenemos zona pelúcida totalmente formada. Y empieza a aparecer la teca folicular. ¿Ok? Siguiente cambio, pasamos al folículo secundario. ¿Cuál es la diferencia aquí que se ve bien de un folículo secundario con el primario avanzado? El ángulo, aquí vemos el ángulo. ¿Qué es el ángulo? Es un espacio que empieza a aparecer líquido. El líquido empieza a acumularse ahí de a poco, y eso se conoce como ángulo. El ángulo va a ir creciendo a medida que el líquido aumente. ¿Ok? Y si se dieron cuenta, el epitelio ya aumentó también aquí. ¿Ok? Entonces, diferencia. Esto es la circulación de vasos sanguíneos, empiezan a aumentar. Ahora, tenemos primer cambio, ángulo. Segundo cambio interesante. ¿Cómo se llamaba la capa externa aquí? Teca. Ahora la teca en el folículo secundario se divide en dos. ¿Ok? En el secundario se divide en dos. Una teca interna y en una teca externa. ¿Ok? Anteriormente en el folículo primario la teca era una capa. Ahora en el folículo secundario tenemos dos capas. Ya se diferenció totalmente. ¿Ok? Las células de la teca interna se van a llamar células de la teca interna. Y son muy importantes porque esas células son las que van a producir andrógenos, o sea, testosterona. Ellas son las que producen la testosterona en la mujer, mayormente la teca interna. Células de la teca interna. Un poquito aquí, un poco, ¿sí? Un hoyo. Y la teca externa va a tener fibroblastos y células aquí que forman la teca, células de la teca externa, que es la cápsula de todo el folículo, la teca externa. Entonces, ¿qué hace la teca interna? Produce andrógenos, testosterona. ¿A partir de qué se produce la testosterona? A partir del colesterol. ¿Sí? ¿Quién produce teca interna? Pero ¿qué pasa? La mujer no puede quedarse con
si no, va a tener caracteres masculinos, barba, todo lo que sea, ¿no? Necesitamos que ese texto pide estrógeno. ¿Y quién hace ese trabajo de cambiar? Ese trabajo de cambiar hace una célula que está aquí, la célula vecina. Esta acaba ahí está tu respuesta. ¿Qué hacía este trato nervioso? Convierte texto en estrógeno. Esta enzima se conoce como enzima. Esta enzima se conoce como aromatasa. Y es la encargada de convertir. Aquí vemos el proceso de cómo ocurre, ¿no? Aromatasa. Este proceso se conoce como aromatización. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las células necesitan de colesterol para formar texto. ¿Sí? ¿Tiene colesterol? La célula, ¿quién hace este proceso de convertir colesterol en texto? Teca interna. ¿Sí? La teca interna convierte en testosterona. La mujer no puede quedarse con texto. Necesita estrógeno. ¿Y quién hace ese trabajo? Granulosa. Entonces le pasa testosterona a la célula de la granulosa y ahí hay una enzima que se conoce aromatasa, convierte testo en estradiol. Y el estradiol luego ya es liberado a la sangre. ¿Okay? En ese proceso de producción de aromatización se libera líquido, que se conoce como líquido folicular. ¿Y dónde estaba el líquido folicular? ¿Qué formaba el líquido folicular? El antro, exactamente. Entonces, ¿cómo y en respuesta a qué aumenta el antro? Exactamente, en la conversión de testo a estrógeno. A medida que más se convierte el testo en estrógeno, más líquido se produce. Y se produce más líquido, más líquido, más líquido. ¿Qué va a pasar del folículo? Se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar y después va a explotar. Y ahí va a salir el ovocito. ¿Ok? Entonces es un conjunto de reacciones que ocurre aquí. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Tenemos que saber que la teca interna, la célula de la teca convierte, produce un testo. ¿Y quién convierte la testo? Granulosa. Ese proceso se conoce como aromatización, por la enzima aromatasa. ¿Ok? ¿Está? Y se está convirtiendo el testo en estrógeno y pasamos ya al siguiente. Antes de pasar al siguiente estadio, vamos a repetir un poquito. ¿Qué teníamos de cambio en el folículo secundario? Dos cambios esenciales. Dos. Secundario, dos cambios. No, eso ya teníamos. Eso ya tuvimos en el primario avanzado. Aquí tenemos el antro, primer cambio, diferente del primario avanzado. Segundo cambio, teca, división de la teca en dos también. Teca interna y teca externa. Entonces no se olviden. Secundario, folículo secundario tiene dos cambios esenciales. ¿Ok? Y siguiente, pasamos al folículo terciario. Tres cambios. Terciario, tres cambios. También se conoce como folículo maduro o folículo de grano. ¿Ok? No se olviden, no tengo nombre temprano. Tres cambios ocurren en el terciario. ¿Y cuáles son esos cambios? Primero, andro aumentó. El primer cambio es que el andro aumentó mucho. Segundo cambio, como aumentó el andro, empujó a las células hacia atrás y formó una zona que se conoce como cúmulo o óvulo. El conjunto de células que fica grudando al ovocito. Y tercer cambio, que ustedes ya vieron en biología, esto. Una corona radial. Exactamente. Aparece la famosa corona radial. Folículo terciario de grano. Tres cambios. Aumentando, aparece la corona, aparece el cúmulo o óvulo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No?
cúmulo óvulo, es el cúmulo de células que fueron empujadas hacia atrás. ¿Tá? Y después, ¿qué pasó después? Llegamos a esto, a la explosión. ¿Qué día? Día 14. Y esto, miren aquí, eso es una expulsión del ovocito y causa incluso lesión de vasos. Pequeño, rotura de vasos. Se rompe básicamente una parte del ovario. Se rompe una parte del ovario y sangra una partecita pequeña, ¿no? Esto puede doler. Las mujeres van a confirmar. Si en el día 13, 14, a veces se siente dolor. Si el dolor en la parte abdominal, en la fosa ilíaca, derecha o izquierda. ¿Sí? Incluso puede sentir dolor fuerte, que puede ser confundido con ¿qué? ¿Qué tenemos aquí? Apéndice. Puede ser confundido con apendicitis. Entonces, puede doler mucho ahí, puede doler mucho ahí. Y sí o sí, cuando ustedes estén allá contando por cirugía, ustedes tienen que lembrar que hablaron de esto. Tienen que preguntarle sí o sí a la mujer en etapa fértil si en qué día de su ciclo está. ¿En qué día de su ciclo está? Y ahí si les dice día 13, día 14, tienen que tomar como diagnóstico diferencial ovulación. Como diagnóstico diferencial. ¿Ah? A veces solamente es una ovulación y a veces el cirujano ya quiere operar, ¿no? Ok, entonces, ovulación, ¿qué pasó? Esa zona se rompió y ahora esa zona se tiene que regenerar. Se tiene que regenerar para poder volver a lo normal, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a regenerar? Ahí se tiene que regenerar. ¿Cuáles son las dos células más importantes del folículo? ¿Cuáles son las dos células más importantes después del ovocito? Células de la granulosa y células de la teca. Esas dos ahora van a pasar a llamarse, van a empezar a regenerar y van a llamarse cuerpo lúteo. ¿Ok? Y el cuerpo lúteo va a estar formado por dos tipos de células: granulosa, pero ahora que se conoce como luteína, y la tecal, que se conoce como células tecales luteínas. Esas dos células van a empezar a formar lo que se conoce como cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo tiene una función también importante. ¿Qué ocurrió en el día 14? Día 14, ovulación. ¿Qué ocurre si la mujer ovula? Puede haber embarazo. ¿Ok? Hay una posibilidad de embarazo. Entonces, se tiene que preparar el órgano que va a ligar, el útero. ¿Y quién le va a avisar al útero que tiene que prepararse? El cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque ya llegó a hacerlo. Y de ahí que va a avisar, hubo útero de esto. El cuerpo lúteo va a decir, opa, se precisa sí preparar. ¿Por qué? Porque el ovocito sale también. Y ahí, ¿cómo va a empezar a avisar? Va a producir una hormona que se conoce como progesterona. ¿Okay? Y la progesterona va a actuar sobre el útero para que el útero empiece a prepararse. ¿Está? Y el cuerpo lúteo va a depender, su duración va a depender si ocurrió embarazo o si no ocurrió embarazo. Si ocurrió embarazo, si no ocurrió embarazo, dura más o menos por 10 días. ¿Ok? 10 días. Produce progesterona avisando al útero. Si no hubo embarazo, ¿qué pasa después? El cuerpo lúteo va a cicatrizar, formando una cicatriz que se conoce como cuerpo al cicatriz
cicatriz, tejido conectivo, ¿sí? Si hubo embarazo, tiene que prolongarse, cuerpo lúteo del embarazo, se conoce ahí. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Aproximadamente 3 meses. ¿Por qué dura 3 meses? Porque a partir de 3 meses ya está formado la placenta, que es el que va a producir progesterona. Y ahí, si hay embarazo, el cuerpo lúteo va a durar hasta que se forme la placenta completamente. Y eso es aproximadamente 3 meses de embarazo. Y después, cuerpo lúteo. O sea, tenemos 2 cuerpos lúteos. Puede ser del embarazo o puede ser del no embarazo. ¿Ok? Si el embarazo aumenta un poco más y dura más tiempo, esa es la diferencia, ¿no? Solo pica y eso. El aumento de la progesterona va a ayudar a hacer la ovulación también. Pero ¿quién le va a expulsar LH? En realidad, que el pico de LH va a ser en el día 13. Y ahí eso va a permitir que haya explosión. Exactamente, la progesterona ayuda a inhibir. ¿Inhibe a quién? A ver, cosas importantes, dos cosas importantes, estrógeno y progesterona. El estrógeno es el que permite desarrollo, desenvolvimiento, multiplicación celular, que es el folículo de desarrollo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el estrógeno ayuda a aumentar el FSH que sigue estimulando. La progesterona es lo contrario. Él inhibe la multiplicación. Si él inhibe la multiplicación, ¿ok? Entonces, si vos tenés progesterona, vos estás inhibiendo el desarrollo folicular. ¿Sí está? Ahora, cuerpo lúteo tenemos aquí, y si no se forma embarazo, 10 días, cuerpo limpio. Si hay embarazo, 3 meses aproximadamente. ¿Ok? Cuerpo lúteo, cuerpo apical, cicatriz, tejido conectivo, fibroblastos, cuerpo apical. Todo esto. Depois de 3 meses, o corpo lúteo, o que acontece com ele? Cuerpo apical. Não, mas teve a gestação. Ele vai, ele sai da primária. El cuerpo lúteo, no, ahí adentro mismo. Adentro mismo las células empiezan a sufrir apoptosis. Y se los fibroblastos empiezan a cicatrizar esa zona. Aí já tem a La única diferencia es, siempre nosotros tenemos, a ver, siempre tenemos cuerpo lúteo que va a virar cuerpo apical. Si hay embarazo, va a durar por 3 meses. El cuerpo, y ese se conoce como cuerpo lúteo del embarazo. Y después se sigue unida al cuerpo apical. Exactamente. Si no hay embarazo, cuerpo lúteo en 10 días, cuerpo apical. ¿Ok? No se olviden que todo eso no se olviden que todo eso, ¿quién está acompañando el proceso? ¿Quién está acompañando el proceso del ovario? El endometrio, el útero.
está acompañando ahí el proceso, en respuesta a el desarrollo del folículo. Cuando hubo ovulación, el cuerpo lúteo es el que te va a avisar al endometrio, opa, o sea, necesitas preparar, ¿verdad? Y ahí libera progesterona para producir aumentar las glándulas, que las glándulas del útero produzcan mucho líquido, produzcan también muchos vasos y entonces sea útil para el embarazo. ¿Ok? ¿Está? ¿Preguntas? Folículo secundario, que es lo que marca el ano. ¿Ok? Es lo que marca el ano. Muy bien, yo necesito tomar examen y yo le voy a dar una clase virtual, ¿sí? De lo que falta de femenino. ¿Ok? Lo que falta de femenino, vamos a marcar una clase virtual.